Bueno, ¿en qué hemos quedado la última vez? ¿Recuerdan? Seguíamos viendo lo de los niños. Sí, Bárbaro. habíamos terminado de ver el video. ¿Qué video específicamente? Uno de agrandaditos, creo que era. Sí. No, Sí. ¿No? ¿Cuál era? Era en la clase habíamos visto el video de que estaba, el chico le preguntaba acerca del cielo y como que ellos asociaban las cosas. Ah, está Lo bien. de los tubos, o sea, que ponías líquido. Ah, vimos ese para iniciar la clase. Después creo que les mostré uno de, de Daddy Brieva que les hablaba al niño, o no les llegué a mostrar ese. Bueno, si no, lo volvemos Creo a que ver. no llegamos a ver agrandaditos. Creo que no lo Está vi. bien, listo. Lo mostré en el otro curso. ok. Aparte del de... Le está fallando la memoria, el profe va a tener que anotar más. Bueno, ¿qué recuerdan o qué habíamos planteado? Lo que sí vimos entonces fueron las viñetas en un PDF que les fui mostrando, eso creo que sí. Sí, eso fue lo último. Ah, bueno. Entonces era el paso siguiente que no me dio el tiempo. Bueno, ¿qué recuerdan que hablamos más o menos de eso? ¿Y por qué les mostré eso en la clase anterior y no en la primera, por ejemplo? Qué pregunta difícil, ¿no? Para arrancar el día. Bueno, la razón que les mostré ese video era para ir, ¿se acuerdan que en la fase 2, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, en el periodo 2, el periodo preoperacional, ¿sí? El de las representaciones mentales y demás, el niño tenía un razonamiento preconceptual, anterior al concepto. Ahora doy ejemplos para que se entienda. En la clase anterior lo que tratamos de ver es la transición a el periodo operacional, concretamente. De hecho, la idea de ver el video inicialmente en donde no podía realizar la actividad del vaso, ¿sí? Y luego sí la podía hacer, bueno, era dar cuenta de que hay algo que ocurre en el niño y que es que adquiere la capacidad de poder transformar mentalmente los objetos, ¿sí? Poder hacer acciones mentales bastante estables, ¿sí? ¿Se acuerdan que creo que les dije, bueno, a ver, ustedes piensen, por ejemplo, que tienen la computadora arriba, la tienen pegada al techo, la tienen en otro lugar de la habitación, y ustedes lo pueden hacer, ¿sí? De hecho, pueden pensar en eso y pueden volver al estado anterior, ¿sí? Dice, sin ningún problema. De hecho, podrían ahora pensar cómo podrían decorar su pieza, si quieren colgar un póster o si la quieren pintar, y no hay ningún problema. Pueden discutir, de hecho, con sus padres en buenos términos. Mira, papá, quiero acá hacer esto. Mira, mamá, ¿te parece que quiero pintar acá? Va a quedar así, y pueden hablar un rato de cómo quedaría, ¿sí? La habitación, o el patio, o lo que quieran modificar. Bueno, eso con un niño hasta que no tiene 6 o 7 años no se puede hacer, y de hecho no se va a poder hacer exactamente muy bien hasta que tenga 11 años por lo menos, ¿sí? De los 6 a los 11 va a estar en proceso de poder hacer transformaciones mentales. Piénsese, Lucas, ¿sí? Sí, perdón que interrumpa, está decime. Mazola en Ah, la sala de espera. Mazola y... Ahí estamos. Y Hola. Matías volvió a ingresar. No, todavía no. Matías Freud, no. Porque iba a reiniciar la computadora. Bueno, igual ya está anotado, así que... permítame un segundo que tomo lista ahora sí. Yo, Lucas, llegué tarde porque se me reinició la compu. Está bien. Ahora recién voy a tomar lista. Estaba durmiendo, chino. Espérame un segundo que... Matías está prendiendo la computadora.
Sí, me había avisado por chat interno, así que Ok. no hay problema. Ya lo anoté. Bueno. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Le estaba contando que la idea era poder dar cuenta de cómo el niño pasa de un estado, sí, en estado que solo se puede representar los objetos a que pueda hacer transformaciones con los objetos. Y esa es la diferencia entre el periodo 2, ¿sí? Representacional, que solo se puede representar los objetos, y el periodo siguiente, el operacional, en donde puede hacer transformaciones con los objetos, que técnicamente lo llamamos operar. Por eso se llama el periodo de las operaciones, ¿sí? Bueno, ¿se entiende la diferencia entre los dos estadios? Buenísimo. Bárbaro. Sí. Bárbaro. Sí. Listo. Entonces, decimos que en el estadio de las operaciones, ¿sí? El niño ya puede hacer operaciones, pero no las puede hacer del todo bien. Le va a llevar un tiempo. Justamente tarda a pasar hasta el siguiente periodo porque le va costando. Por ejemplo, con el vaso de agua no hay ningún problema. A los 6, 7 años lo puede hacer, incluso antes, a los 5 más o menos. Entre los 5 y los 7 años lo puede hacer, que vendría a ser la idea de conservación de la sustancia, ¿sí? Bueno, después va a haber otras cosas que no puede hacer. Por ejemplo, si yo le digo con el que vieron también que son sobre la cantidad, que son una hilera de dulces o de fichas o de lo que sea, y el niño se las muestra en 2 hileras, después una la juntamos todas. ¿Se acuerdan de ese experimento? Buenísimo. Sí. Ese por ahí le cuesta un poquito más, no mucho más, pero un poco más, ¿sí? Ahora bien, si yo le digo, por ejemplo, y le muestro lo mismo, pero en cuanto a la conservación, ya no del volumen o de la cantidad, perdón, ya no de una sustancia o de la cantidad, sino del peso, ahí le cuesta un poquito más. Por ejemplo, si yo le muestro en una balanza la pelotita de plastilina, no encontré videos sobre eso, así que se los cuento. La plastilina, ¿sí? Le muestro en 2 platos de balanza la misma bola, ¿sí? Me va a decir, bueno, esto pesa lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo esa plastilina la desarmo en pedacitos, como vimos en el video, y la reparto por todo el plato de la balanza, el niño va a decir, no, bueno, ahora pesa más la que son muchos pedacitos chiquitos. ¿Y por qué? Básicamente en sus palabras va a explicar que es porque hay más puntos de apoyo, ¿sí? Como a lo largo del plato hay un montón de puntos de apoyo, un montón de pelotitas chiquitas, se supone que pesa más, ¿sí? Un ejemplo más fácil de esto, para no hacerlo tan complicado, porque a veces parece muy complicado, no sé si les pasó alguna vez, a mí me pasó, he visto, vas a un negocio, por ejemplo, una verdulería, lo que sea, y te pesan una banana, por ejemplo, o un apio o una selga, y queda parte de este objeto fuera del plato, ¿sí? Entonces, más de una vez alguien dice, no, pero bueno, que apoye todo en el plato, si no, no pesa bien, suponiendo que tiene que tener todos los puntos de apoyo y que no con un punto de apoyo es suficiente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? La realidad es Sí. que siempre pesa lo mismo, Sí, sí. mientras apoye, digamos, la gravedad dice que siempre va a pesar lo mismo. Bueno, eso el niño recién lo logra hacer a partir de los 10 años más o menos, ¿sí? Y por último, lo que más le cuesta es con respecto a la conservación del volumen propiamente dicho, ¿sí? Con esto lo que quiero decir, porque ustedes me pueden decir, pero si lo hizo con agua, el agua es volumen. Sí, sí. Bueno, pero una operación sobre el volumen, y doy un ejemplo. La misma plastilina de siempre, se la sumerge en el vaso de agua, ¿sí? Entonces se le pregunta al niño inicialmente, bueno, si yo sumerjo esta plastilina hecha de una bolita, ¿cuánto crees que va a subir el agua? ¿Sí? ¿O qué crees que va a pasar con el agua? Y siempre te dicen, va a subir, eso lo entienden bien. Bueno, me podés marcar el lugar y te van a marcar un lugar en el vaso, ¿sí? Ahora, si vos la misma plastilina agarrás y la haces una viborita y la pones y te dicen, bueno, ¿y ahora cuánto crees que va a subir? Y ahí marca más, ¿sí? Supone, Lucas, sí,
a Jerónimo. Perdón, está Jero en la sala de espera. Listo, Gracias. ahí va. A ver que vamos a que entre. Ahí estamos. Bueno, les decía, se supone, o por lo... Hola, sí. Bueno, les estaba contando, el chico supone que si le agregamos la plastilina al vaso de agua de una determinada forma, va a haber más volumen que si le agregamos de otra determinada forma. Lo mismo que hacíamos, que veíamos antes, ¿sí? Solo con la plastilina, ahora, bueno, añadámoslos al vaso de agua. Eso lo logré recién hacer a los 11 años, más o menos. Lucas, Sí. Ah, no te quiero Matías. interrumpir ni nada. Buen día. Buen día. Pero yo ayer estuve toda la tarde sin internet y recién hace un rato me lo devolvieron y por eso llegué un toque tarde. Está bien, sí. Puede pasar. Jerónimo. Además, siempre sos puntual, así que puede pasar. Bueno, buenísimo. Les estaba comentando para los que se entraron recién, que bueno, la clase anterior lo que vimos fue cómo se da el paso entre el estadio de las representaciones, en la cual el niño solo puede representarse los objetos, hacia el siguiente paso, que es hacia el siguiente estadio, que es el operatorio, en donde el niño puede hacer transformaciones con ese objeto. Habíamos visto en los videos con el vaso de agua. Bueno, les comentaba a todos que si bien, por ejemplo, puede entender que hay conservación, ¿sí?, del líquido de la sustancia, pasándolo de un lugar al otro, no con todos los objetos lo puede hacer, ¿sí? Primero con los líquidos no hay ningún problema, con la materia en general, pero después, por ejemplo, con el peso le va a costar más. Si yo le pregunto a un niño que haga una predicción con respecto a lo que pesaría algo, si le cambio la forma, por ejemplo, de la plastilina, él va a decir, bueno, no, en realidad va a pesar más si es más larga, ¿sí? Eso lo va a lograr recién como a los 10 años. Y por último, si yo al vaso de agua le agrego la plastilina en diferentes formas, él va a decir, bueno, si le agregás la plastilina hecha una bolita, va a subir el volumen tanto. Ahora si le agregás la plastilina hecha una víbora, va a subir más, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, hasta acá sí. Sí. Buenísimo, bueno, con lo cual... Lucas, una pregunta. Sí. Perdón, ¿me puedo conectar con la compu? Que con el celular se me está trabando bastante. Ah, está bien. ¿Puedo salir un segundo? Dale. Gracias. Dale. Bueno, les decía, dicho esto, bueno, lo que le importa a Piaget es poder dar cuenta, ¿sí?, o poder justificarlo con experimentos, que hay un desfase y que hasta los 11 años o 12 más o menos no logra hacerlo completamente estas transformaciones, con lo cual eso evidencia que hay un proceso, ¿sí? No es que sea espontáneamente de un momento para el otro. Sí, recordemos que siempre Piaget sostiene que, bueno, la inteligencia es un proceso que se va formando, ¿sí? No es espontáneo de un momento para el otro, como sostendría un empirista o un innatista, ¿sí? Sea porque vino del ambiente o sea porque se activó de golpe y nosotros las teníamos adentro, sostenían que la inteligencia era un estado que aparecía. Pero Piaget dice, no, es un proceso, de hecho les puedo dar todos estos experimentos que lo comprueban, ¿sí? Listo. Dicho eso, vendría a ser un poco lo más representativo del estadio. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, que van de la mano, ¿no? La clasificación, ¿sí? La seriación. Clasificación tiene que ver más que nada, y de hecho un poco a eso iban las viñetas que vieron al final de la clase y el video, ahora que lo voy a mostrar un poquito de agrandaditos, que tiene que ver en cómo, bueno, para poder hacer un razonamiento, ¿sí?, tenemos que clasificar en categorías o agrupar. Normalmente lo que se le da al niño es distintas figuras geométricas y le dice, junta lo que va junto. Y empiezan a juntar el triángulo con el triángulo, el cuadrado con el cuadrado y demás. Bueno, ¿cuál es la intención detrás de esto? Que puedan separar diferentes, digamos, sí, que puedan agrupar y luego poder separar en diferentes categorías. Por ejemplo, nosotros acá para hablar está la categoría de alumno, ¿sí?, la categoría de profesor, la categoría de ser humano,
y básicamente en base a eso podemos derivar, ¿sí? A ver, si yo uso la categoría de animal, ¿sí? Puedo decir, bueno, dentro de los animales hay mamíferos, hay reptiles, bueno, y demás, ¿sí? Y dentro de eso, a su vez, puedo abrir como subcategorías y demás. ¿Se entiende? Hasta acá, bueno, es algo bastante simple que nosotros lo hacemos. De hecho, siempre doy el ejemplo del explorador de Windows, en donde se van abriendo carpetas y subcarpetas, pero bueno, básicamente eso es permitirle ordenar el pensamiento, ¿sí? Es un requisito necesario para pensar en términos lógicos. Bueno, el niño no lo puede hacer de entrada, tarda un tiempito, ¿sí? Con esto va de la mano, y a partir de que puedan clasificar, tiene sentido hablar de lógica y demás, que después lo voy a hablar para que no hacer tanto lío, ¿sí? Pero otro de los elementos, ya hablamos de conservación, de clasificación, y en tercer lugar hablo de seriación, que básicamente es que pueda ordenar una cosa detrás de una cosa junto a la otra y que entienda que hay puntos intermedios. Cuando nosotros contamos, ¿sí? Sabemos eso, implícitamente yo sé que 2 es anterior a 3, 3 es anterior a 4, 5 es superior a 5 y demás, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? A un niño de, por ejemplo, 3 años, sí, por ejemplo, de 3 años o 4, esto le cuesta, y por ahí los padres orgullosos te dicen, sí, mi hijo ya sabe contar hasta 20, hasta 30. La realidad es que memoriza los números, no entiende que pueden hacer operaciones matemáticas o algebraicas en función de eso. ¿Sí? A lo sumo te sabe repetir los números, ¿sí? ¿Se entiende? No puede hacer operaciones con eso. Recién a partir de los 5 o 6 años va a poder empezar a hacerlo. Por eso las matemáticas se empiezan a enseñar a partir de esa edad. Previamente, ¿puede hacer algunas agrupaciones? Sí, de hecho en el jardín lo que tratan de hacer es que empiece a hacer agrupaciones y demás. Es una matemática muy previa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero formalmente, a operar mentalmente con números, puede empezar a hacerlo a partir de los 5 o 6 años. Antes no puede. ¿Mm? Entonces, listo. Dicho esto, podemos pasar al siguiente. No, antes voy a aclarar para qué di las viñetas y demás, y de paso les muestro el video que yo se lo nombré varias veces. Bueno, dicho esto, si decimos que el niño todavía no puede operar bien, va a ir operando un poquito como puede. Entonces va a ir haciendo razonamientos prelógicos, no del todo lógicos, ¿sí? Va a tratar de explicarse la realidad como puede, juntando todo lo que puede, haciendo un rejunte, por decirlo de alguna manera, y lo que sale, ¿sí? Siempre tratando de ser lo mayor posible, ser coherente y no contradecirse, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y les muestro. En donde el niño no es del todo descabellado con lo que dice, pero tampoco se ajusta del todo a la realidad. Está en proceso. Y ahí vamos. Bueno, ahora sí. Espero que se activó este.
Hace pipí. Bueno, ahí llegan a ver. Sí. Bárbaro. Bueno, les muestro solo la parte que nos interesa, pero los pongo en contexto. Daddy le pregunta al nene que debe tener 5 años más o menos, 4 o 5 años más, no creo que tenga. Le pregunta, bueno, ¿y Dios? ¿Qué me podés hablar de Dios? Y el nene empieza a hablar, medio se está riendo, entra, pero después cuando le pregunta cómo te podés comunicar con Dios, ahí es interesante para nosotros. Así que a eso vamos. ¿Y cuando tiene ganas de hacer pipí, caca, hace? Sí, cuando hace caca al cielo y se cae a las piletas. Y después culpan a los perros. Dios hace caca y cae sobre las piletas. Sí. Y después lo culpan a los perros. Sí. ¿Hablas con Dios? No puedo. Yo sé cómo puedo. ¿Cómo podés? Es que ir a una iglesia, pero una iglesia especial. ¿Qué tiene de especial la iglesia? Son las estatuas. Porque esas estatuas se comunican todas y se comunican así y esa comunicación se choca en un medio y ese medio se va al cielo y Dios lo escucha. Qué loco, ¿no? Sí. Y si pudieras hablar, ¿qué le dirías? ¿Que te cuide de qué? ¿De qué? Sí. De mi mamá que no me deja nunca sin pega. Caperucita Roja y el Lobo Feroz sería uno de ellos. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Buenísimo. ¿Qué hablaba el chico cuando le preguntaba, ¿te podés comunicar con Dios? ¿Qué respuesta daba? Que él no puede. Que en una iglesia se puede comunicar. Las estatuas. Ahí me va gustando. ¿Y cómo con las estatuas? ¿A partir de qué? La comunicación. Como especie, dice como que rebota ahí algo, ¿no? ¿O no? Después suben. Sí, después se va arriba. Sí, Decían que así llegaban al cielo. Que así llegaban al cielo. Intermediario. Bueno, ahí lo que a mí me resulta interesante es que, bueno, hay un experimento clásico de Piaget en donde le preguntan a un niño, ¿sí?, por el origen del mundo. No recuerdo si se lo mostré en las viñetas o no, pero de todas maneras lo tienen en el material. Básicamente, el niño, el niño, como tenía una formación, por un lado iba a la escuela, tenía 6, 7 años el niño, por un lado iba a la escuela, entonces le explicaron la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y demás, sí, la evolución y demás. Y por otro lado, iba a la iglesia, catequesis, y le enseñaron, por otro lado, la teoría creacionista. Con lo cual, el niño, para responder, formaba un mix, ¿sí? A partir de esas dos teorías, las iba mezclando. Bueno, en este caso, para mostrarle algo más actual, el niño, por un lado, tiene la idea de la religión y demás, ¿sí?, sin hacer un juicio de valor con respecto a eso, sino solo siendo descriptivo, de que se puede comunicar con Dios por un lado rezando, orando, y sobre todo en un lugar físico. Pero a eso le suma que las estatuas funcionarían como una especie de antena, en donde va rebotando una señal y hay algo que tiene que llegar arriba. Es como una especie de teoría de las telecomunicaciones con teoría de la iglesia, ¿sí? Lo va mezclando, obviamente no lo dice en estos términos el niño, pero cuando habla de algo que va rebotando y algo como que tiene que llegar, implícitamente está esto. ¿Se llega a ver? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces el niño acá está en un esfuerzo de poder conciliar esas dos visiones, esas dos versiones, que por supuesto, ahora el niño a esa edad no leyó un libro de telecomunicaciones y demás, sino capaz que escuchó a los padres, esto tiene varios años, igual. No me puedo comunicar acá porque no hay señal, ¿sí? Entonces, seguro que la escucha la madre en algún momento, o hay edificios grandes, tapan la señal, o el padre. Entonces va combinando todo lo que tiene a su disposición para poder armar algo coherente, ¿sí? Por eso decimos, todavía no tiene un pensamiento conceptual en donde las contradicciones le hacen ruido, sino que por el momento puede juntar todo con todo, está todo bien, ¿sí?
A eso nos referimos con pensamiento preconceptual y de hecho se ve, de hecho, bueno, agrandaditos, esto hay un montón, pero después hay otro video que ahora no vamos a tener tiempo, pero le preguntan, bueno, ¿de dónde nacen los bebés? Y los nenes empiezan a inventar todas historias, ¿sí? Que no son tan descabelladas porque tienen que ver con el estómago, tienen que ver con la panza, entienden más o menos algo, pero lo van mezclando. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Sí. Buenísimo. Bárbaro. Esto nos lleva a poder diferenciar algo que acá sí es importante diferenciarlo, y es entre, poco técnico, entre la validez de una afirmación y la verdad de esa afirmación. ¿Sí? ¿Ustedes vieron algo de lógica en alguna otra materia? Creo que me habían comentado, ¿o no? Que veían razonamientos. Se está por terminar. Bueno, igual lo comento, si no. Así entendemos. En la primera clase creo que había dicho algo, ¿se acuerdan? De, por ejemplo, un razonamiento clásico. Es, si todos los humanos son mortales y yo soy mortal, y yo soy humano, entonces la conclusión es que yo soy mortal, ¿sí? Normalmente, si lo vieron, seguro es con Sócrates el ejemplo. El ejemplo de siempre es, Sócrates es humano y es mortal, entonces, todos los humanos son mortales, entonces Sócrates es humano, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Lo escucharon alguna vez ese razonamiento? Ese no, pero esto que está ese no, diciendo pero sí sí. lo No, vimos pero en sí. Doc. O sea, era esa idea, en todo caso. Genial. Pero con... Sí, a ver, es la forma lógica del condicional. A ver, los días soleados salgo a la calle, hoy está soleado, entonces salgo a la calle. ¿Sí? Lo hacemos todo el tiempo. Bueno, ahora bien, lo importante es rescatar por un lado la forma lógica de eso que es si yo digo sí X, entonces Y se da X, conclusión Y. ¿Sí? ¿Se entiende que es lo que es la forma vacía del contenido, que lo puede reemplazar el contenido por X, por Y, por Z, por lo que sea? Sí. Bueno, ustedes aprendieron esta manera de pensar, de hecho la aprendieron desde la primaria y desde que hacen ecuaciones, desde siempre, llevan mucho tiempo haciéndolo. Con lo cual no es nada nuevo, pero sí quiero poner el acento en eso. Por un lado está la forma de un razonamiento y por otro lado está el contenido, ¿sí? Entonces, si hablamos, les doy otro ejemplo para que se entienda. Si yo digo, todas las vacas vuelan y, no sé, Pepita, que es una vaca que tengo acá, Pepita, que es un animal que tengo acá, es vaca, entonces la conclusión lógica sería que vuela, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, ahora ustedes me pueden decir, pero eso es mentira, las vacas no vuelan. Y sí, les voy a decir, bueno, entonces una cosa es la validez, la forma lógica que sea correcta, a eso le llamamos validez, y otra cosa distinta es el valor de verdad. Yo puedo decir algo que es muy lógico en términos de validez, que está bien razonado, pero como me apoyé en información falsa, el resultado es falso. El caso de las vacas que vuelan. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué traigo esto? Porque justamente es lo que está aprendiendo el niño, es hacer razonamientos válidos. Cuando hablamos de que el niño entró en la etapa lógica, que de hecho lo van a encontrar mucho cuando lo lean o lo googleen y demás, van a decir, bueno, a partir de las operaciones concretas el niño entró a la lógica. Bueno, entró a poder hacer razonamientos que sean válidos, que no entren en contradicción. Acá, en el ejemplo que yo les daba, en realidad la teoría de las telecomunicaciones con la teoría de la comunicación por medio de la iglesia, entran en contradicción. El niño se puede dar cuenta y más o menos, de hecho, la gracia del video eso es que Daddy lo empieza a cuestionar y el niño empieza como a ir inventando para poder sostener las dos teorías. En algún momento se va a dar cuenta que no son compatibles, ¿sí? No lo vemos en el video, pero se va a dar cuenta. Independientemente de que cada una sean verdaderas o no. Uno podría decir, bueno, no, lo de la iglesia es mentira y lo de otro es verdadero. No, bueno, la verdad eso no es lo que me interesa acá. Yo no puedo afirmar que es mentira o no puedo afirmar que es verdad o no. Lo que sí puedo afirmar es que ambas no son compatibles, se contradicen, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Buenísimo. Sí. Piensen que a Piaget de fondo lo que le interesa es
estudiar cómo piensa un científico, y el científico todo el tiempo se encuentra en estas contradicciones. Al margen de que una teoría sea verdadera o no, ¿cómo hace para compatibilizar las dos? Ustedes, cuando tuvieron que hacer el examen, yo se los di por separado, pero supongamos que si les hubiera dicho, a ver, analícenme este personaje coordinando las teorías del psicoanálisis, del conductismo y de la Gestalt. Qué complicado, ¿no? Que ninguna contradiga a la otra. Nosotros lo vimos por separado y de hecho lo que afirma una puede contradecir a la otra. No se dio el caso en lo que vimos, pero podría pasar, ¿sí? De hecho, las discusiones en ciencia en general son por eso, porque tienen un cuerpo de teoría, un científico, otro cuerpo de teoría y entran en contradicción. Y los dos te pueden mostrar experimentos que son verdaderos. De hecho, ustedes me podrían mostrar, para justificar lo del conductismo, me podrían mostrar lo observable de la película, y esto me decís, realmente pasa. Y como psicoanalista me podrían también mostrar un observable que es verdadero, y esto también pasa. Y bueno, ¿quién tiene razón? Porque todos los hechos son verdaderos, según la película. Supongamos que la película era verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene razón? Bueno, se trata de coherencia, se trata de consistencia y que en ningún punto de la teoría entre en contradicción. Acá, bueno, ya me fui bastante lejos y no sé si nos perdimos o seguimos. ¿Hasta acá me siguen? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Listo, para no complicarlo tanto, es poder separar que una afirmación, una proposición, que es una afirmación sobre cualquier elemento de la realidad, ¿sí? Podemos decir que es válida, ¿sí? O podemos decir que es verdadera, y son dos cosas distintas. Y una no implica la otra. Uno puede decir algo totalmente falso y ser muy válido, y puede decir algo totalmente verdadero y puede ser muy inválido, ¿sí? Así que bueno. Por ejemplo, digo, en el ejemplo de las vacas, y yo concluyo en realidad de que las vacas, Pepita en realidad que vuela, digo, no, y Pepita no vuela. Bueno, sí, eso es verdad, pero según el razonamiento y las premisas que había dado, es inválido, ¿sí? Bueno. Entonces, el niño, cuando llegue al estadio de las operaciones, logra hacer razonamientos válidos. ¿Por qué? Porque articula todos los observables que tiene y ninguno entra en contradicción. Cuando el niño no puede, ¿sí? Le hacen el experimento del vaso y el niño no puede decir, no, hay la misma cantidad de agua en uno y en el otro, es porque en él los observables, ¿sí? De que un vaso es más petizo, sí, pero más ancho, y el otro es más alto, pero más delgado, no le entran en contradicción, digamos, no registra o los ve, pero mentalmente, en términos lógicos, no registra, ¿sí? Que por un lado lo que se gana en altura se pierde en anchura, ¿sí? No le entran en contradicción, ¿sí? No pasan a ser una premisa para él. Con lo cual, no puede hacer el razonamiento de manera válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta información, porque mentalmente no la puede incorporar, ¿sí? Acá se acuerdan cuando vimos, en ese momento cuando hablamos de Kant, yo les envié un video que había, que básicamente lo que les decía, lo que yo les pedía era que expliquen la afirmación de, a ver si me ayudan a acordarme de la frase que decía Kant, que era los pensamientos sin percepciones son vacíos y las percepciones sin pensamientos son ciegas, algo así era. ¿Recuerdan? ¿O los estoy complicando mucho? Sí, sí, No, está no. en el video. Sí. Bueno, generalmente todos respondieron bien y se entendió bien. Bueno, a esto se refería. Acá Piaget, por ejemplo, toma eso. Dice, bueno, ahí hay una percepción que es del vaso, que es, por un lado, es más alto, pero más delgado, y por otro lado, es más petizo, pero más ancho. Hay dos percepciones, anchura y altura, pero el niño solo toma en cuenta una, con lo cual están las dos percepciones, pero es ciego para una, ¿sí? Para una es ciego, según usando las palabras de Kant, ¿no? No tiene todavía el concepto, la forma lógica, el pensamiento para poder ordenar estas observaciones, ¿sí? Por eso, y una de las razones era de que vean esa frase de Kant, aunque sea, que se puede profundizar mucho más, pero sí para ubicarlos en que
siempre de fondo hay una discusión filosófica acá, sobre la inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, en el periodo, ¿sí? Para que pueda pasar al periodo concreto, al periodo de las operaciones, ¿sí? El niño empieza a articular todo esto, empieza a ver en términos del pensamiento y empieza a razonar que, bueno, a ver, lo que se lo que se alarga por un lado, se angosta, se hace más delgado por otro, ¿sí? O puede decir, bueno, a ver, es lo mismo porque vos no le agregaste ni le sacaste nada, ¿sí? O también puede decir, es lo mismo porque podemos volver al paso anterior, ¿sí? Entonces, el niño en términos lógicos va a dar un argumento de compensación, ¿sí? Un argumento de identidad, no le agregaste ni sacaste nada, o un argumento de reversibilidad, ¿sí? Podemos volver al estado anterior. Lo nombro estos... les estaba hablando y se cortó de golpe. Como siempre, algún valiente que me repita lo último que dije. Estás hablando de los estados, justo. Sí, buenísimo. Les decía sobre todo que, bueno, no era importante que se acuerden los argumentos lógicos que da el niño, pero sí se los nombro para que se den cuenta que en el fondo siempre estamos hablando de lógica y por lo tanto de filosofía. Bueno, con respecto a los argumentos que daba el niño para saber que, o para decir, este niño es un conservador, que ya logró la conservación de la sustancia, es uno, el de identidad, que dice, bueno, a ver, lo pasaste de un vaso al otro, que es distinto, pero en realidad es lo mismo porque no le agregaste ni le sacaste nada, o sea, no pusiste más agua ni sacaste agua, con lo cual se conserva la misma cantidad. Sí, ese es el argumento de la identidad. Lo que está acá en este vaso es idéntico a lo que está en el otro, ¿sí? Bueno. El segundo argumento que podríamos decir es el de la reversibilidad o inversión, que bueno, a ver, es lo mismo porque yo puedo volver al estado anterior, de hecho, del vaso finito lo vuelvo a pasar al vaso más ancho y es exactamente lo mismo, ¿sí? Y otro argumento que suelen dar es el argumento de la compensación, que es el que más citamos, que es, bueno, sí, es más, en aquel vaso es más alto, pero a la vez es más delgado, con lo cual se compensan, ¿sí? Todo esto son argumentos lógicos. Identidad es algo básico de la filosofía, el principio de identidad, ¿sí? Bueno, les decía, no pretendo que profundicen en todo eso, pero sí que sepan todo el tiempo que hay una discusión filosófica de fondo, ¿sí? Bueno, dicho esto, cerramos con esta parte, ¿sí? Para que lo anoten como resumen. Yo igual después, este fin de semana, sí, les voy a enviar un esquema con lo importante de cada periodo, ¿sí? Así les queda claro y ordenado. Porque esta manera de ir presentándolo por ahí no es muy ordenada, pero sí quiero que tenga significado para ustedes. Dicho esto, lo tendríamos que resumir. Bueno, en el estadio de las operaciones concretas, lo que se logra es que puedan hacer transformaciones mentales los niños, ¿sí? O cualquiera, en este caso son niños, transformaciones con las representaciones, ¿sí? Siempre con objetos concretos, el vaso de agua, la plastilina y demás, ¿sí? Hasta ahora no hablamos de nada abstracto. Bueno, que puedan hacer operaciones mentales, y bueno, ¿qué tipo de operaciones y en dónde se ve? Y más que nada en conservación, ¿sí? En secuenciación, que lo vimos, los números 1, 2, 3 y demás, y en clasificación, esto de ordenar en categorías, ¿sí? Animales, mamíferos y demás. Con esas tres cuestiones ya como que estaría bastante claro lo que se logra en el periodo de las operaciones concretas. Obviamente cada una se desglosa mucho y podemos hablar un buen rato de cada una. Ah, Melissa, todavía está fuera. Ahí está. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente estadio. ¿Sí? Que es el último, el que sigue. ¿Alguien se acuerda cuál era? Ahí está, Lucas, se me estuvo cortando por el Wi-Fi, ahí pude conectarme. Buenísimo, está bien. Para no repetir de vuelta lo mismo y demás, todos los que entraron tarde o se perdieron clase por algo, después yo la subo, seguramente mañana, ¿sí? A esta grabación de la clase, así pueden revisar si algo les quedó colgado, ¿sí? Bueno. Habíamos dicho que pasamos al último periodo,
¿Alguien se acuerda cómo se llama? No. No, bueno. No. Seguimos y en realidad son dos subperiodos más que uno, pero bueno. El anterior se llamaba el periodo, ¿sí?, de las operaciones, que era lo importante, operaciones concretas sobre objetos concretos. Hablamos de plastilina, vasos de agua y demás, ¿sí? Ahora la diferencia es que va a ser también de operaciones, pero sobre objetos abstractos. Entonces se va a llamar periodo o inteligencia, ¿sí?, sobre las operaciones abstractas, ¿sí? Periodo de las operaciones abstractas, inteligencia operacional abstracta. En términos coloquiales o más familiares, el niño puede hacer transformaciones sobre objetos abstractos. ¿Qué es lo más importante de este periodo? Y esto anótenlo bien grande. Se puede pasar de lo real a lo posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, algún valiente que pueda, no sé, aportar algo sobre esto. ¿Cómo? ¿De lo real a lo posible? De lo real a lo posible. Básicamente de lo que es a lo que puede ser. Y puede ser que hay muchas cosas que sean reales, pero quizás que vos no puedas hacer. Entonces, justamente eso de lo real a lo posible es de algo de que existe, que es real, pero quizás no está a tu alcance, pasarlo a algo que sí puede ser posible. Sí, exactamente. Darse cuenta de las distintas posibilidades. Darse cuenta de las distintas posibilidades que se puede cambiar algo. No sé cómo explicarlo. Exactamente. Van muy bien orientados, pero vamos a presentarlo en términos más generales. A ver, chicos, ¿qué pasaría si no hubiera ocurrido la cuarentena en la que estamos ahora? Estaríamos en colegio. Y estaríamos todos en clase. Sí, bueno. Lo real es que hoy no estamos en el colegio físicamente, pero sabemos que puede ser algo posible, ¿sí? Esto es importante porque básicamente es lo que hace un científico, y acá sí, totalmente hace esto, que es una hipótesis. Cuando plantea una hipótesis, plantea una posibilidad sobre algo, que no es real en el momento, ni siquiera necesariamente. De hecho, tenemos la duda y por eso lo tiene que poner a prueba con un experimento, con lo cual el científico te puede decir, a ver, si te infectás una herida, entonces te va a dar fiebre. Mirá, no lo sé si es real, dame un experimento y probámelo. En nuestro caso, como es algo cotidiano, de hecho, bueno, sabemos que puede pasar y es muy posible. Pero bueno, básicamente la actividad del científico es esto, presentar, ¿sí?, algo a partir de lo real, deducir algo que sea posible, o inferir, mejor dicho, algo que sea posible, ¿sí? ¿Qué pasaría si? Es el mismo siempre el razonamiento condicional todo el tiempo. ¿Qué pasaría si, no sé, Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasaría si, no sé, se extinguiera tal especie? ¿Qué pasaría si? Todo el tiempo lo podemos hacer. Bueno, básicamente esto el niño no lo podía hacer antes de los 11 o 12 años. ¿Qué pasaría si yo decoro la pieza con tal póster de Metallica? ¿Sí? El niño te va a seguir, el póster no está. O a lo sumo te puede seguir, pero muy rudimentariamente en el pensamiento. Lo va a poder hacer de manera estable, y ahora vamos a definir a qué nos referimos con de manera estable, pero lo va a poder hacer a partir de los 11, 12 años, ¿sí? Con lo cual, hacer un debate, por ejemplo, ahora les puedo preguntar qué piensan sobre el amor, qué piensan sobre la ley, qué piensan sobre, no sé, cualquier problemática social, ahora en general, presente, qué piensan sobre la inseguridad, qué piensan sobre la inflación y demás, y ustedes me lo pueden responder, sin hacer un juicio de valor si están bien o no las respuestas. De hecho, tampoco hay una respuesta bien o mal con respecto a eso, pero me entienden de qué hablo, me entienden cuando hablo de justicia, me entienden cuando hablan de valentía y demás. El niño hasta los 12 años no puede pensar mucho sobre eso. Sí va a entender que la madre lo ama, que lo quiere y demás, pero el amor en tanto concepto abstracto no lo entiende muy bien. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. 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 ¿Alguna objeción que me diga, no, Lucas, mira, estás diciendo cualquier disparate? Pueden decirlo, es el profe, no pasa nada, ¿eh? No, está claro. ¿Les resulta, alguien vio algo de esto más o menos? ¿Les resulta familiar? ¿Vieron algún ejemplo?
No son ejemplos difíciles ya estos. Así que no pasa No nada. sé si ejemplo, pero sí se entiende, o sea, lo que significa. Bárbaro. Como que es claro, es como si fuera otra, no otra realidad, pero es como una alternativa de alguna manera que no va a pasar, pero que podría haber pasado. Exactamente, sí, sí. Siempre y cuando siguiendo la realidad, a ver, las premisas que conocemos, ¿sí? Cuando digo lo posible no es que va a venir un marciano, bueno, de hecho podría venir, pero no tenemos evidencia para suponer de que eso pasaría, ¿sí? A un científico cuando hace una afirmación sobre lo posible, lo que le van a preguntar, bueno, ¿qué evidencias tenés para sostener esto? ¿Sí? Por ejemplo, ahora, bueno, una hipótesis sobre cómo hay que abordar el COVID-19. Bueno, todos saben que aislamiento social, preventivo, sí, pero en general es mantener distancia, cubrir la respiración, ¿sí? Y demás, no sé qué más medidas hay, lavarse bien las manos, higienizarse y demás. Bueno, pero ¿por qué decís eso? Entonces te tienen que dar una evidencia y una fundamentación teórica de por qué eso es así. Bueno, a ver, el COVID-19 tiene un volumen demasiado chiquito, con lo cual no, cuando estornudás llega bastante lejos, sí, pero no más de 1,5 metros, ¿sí? Entonces con que estés separado de eso, más o menos va a andar bien. Después, te lavas las manos bien con jabón, porque el jabón le destruye ciertas conexiones a nivel microcelular que le impiden poder entrar al organismo y demás, ¿sí? Distinto es decir, a ver, mantengan 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia y usen barbijo y lávense las manos porque viene un marciano si no y nos come. ¿Se da cuenta la distancia enorme que hay? Sí. Que bueno, Sí. nadie va a decir viene un marciano y nos come, pero bueno, a ver, hay un demonio en el aire que se te entra, o hay un dragón invisible que vos no lo ves y te puede lastimar. Créanme que en algún momento de la historia todo eso se dijo. Lo ridiculizo, pero bueno, cada uno en su tiempo hace lo que puede también. Pero bueno, en todo caso, el científico, al epidemiólogo, en este caso, se le pide, bueno, dame un fundamento y dame evidencias, ¿sí? De por qué yo tengo que tomar la decisión, por ejemplo, en este caso el presidente, de que hagan esto, esto y esto. Bueno, lo han presentado, ¿sí? Y parece que fue suficiente. Uno puede discutir o no, pero en todo caso lo presentaron y tienen evidencias, ¿sí? Así que bueno, a eso vamos. Cuando hay este paso de lo real a lo posible, básicamente se instala o es posible el pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Que es lo que llamamos normalmente razonamiento científico. Está el pensamiento inductivo también y demás, que también, pero bueno, en este caso nos importa el pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Dado que, por ejemplo, con el COVID, es un virus de la familia tanto, se propaga ahora no solo en animales, sino también en humanos, con lo cual podemos anticipar, o supongamos, dado que se propagó tanto en tal lugar a tanta velocidad, podemos suponer que si no tomamos las medidas necesarias, se va a propagar mucho más y va a haber consecuencias nefastas, ¿sí? Ahí es básicamente pasar de lo real a lo posible. No hace falta que se muera todo el mundo para poder suponer de que si no se toman medidas va a pasar, ¿sí? Me metí en un tema muy actual que no quería, pero bueno. ¿Se entiende por dónde vamos? Sí, Sí. Bueno. Entonces, eso es lo principal de esta etapa. Entonces, ¿en qué lo podemos ir fragmentando? Bueno, le muestro el video, así que... Pero ya algo hablamos, un pensamiento hipotético deductivo que permite pasar de lo general a lo particular, un pensamiento de lógica proposicional, que es básicamente lo que yo les hablaba de validez antes, a partir de 2 afirmaciones podés inferir una tercera, ¿sí? Que tiene que ser válida, ¿sí? Después, que ahora lo van a ver así en el video, ¿sí? Después, el pensamiento combinatorio, si yo le digo, a ver, chicos, hagan parejas diferentes entre ustedes para un juego, ¿sí? Un juego virtual. Y ustedes pueden poner a sacarse cuenta a partir de cuántas combinaciones pueden hacer. Yo qué sé, a ver, la compañera F se puede combinar con la compañera N una vez y otra vez con la compañera C y así además. Y hay un montón de combinaciones posibles. Ustedes son capaces de pensar en eso. No en el aire, en el momento, pero lo pueden acomodar. De hecho, hacemos una lista y listo. No hay ningún problema, ¿sí? Son capaces de pensar muchas respuestas posibles, ¿sí?
Así que bueno, con eso vamos. Y después el último, el pensamiento en términos de probabilidad, que es lo que le dije un poco de la enfermedad. Dado que se enfermaron tantas personas en tanto tiempo y de tal edad, bueno, hago la predicción de que se van a enfermar tantas otras, ¿sí? Bueno, voy un poquito rápido para no quedarnos sin tiempo y les muestro el video, ¿sí? Sí. Razonamiento proposicional. Ejercicio 1. Se le dan dos premisas al alumno. Él nos va a dar su posible respuesta. Si estudio para el examen, ¿lo reprobaré? David, ¿crees que es correcto? No, eso no es correcto. Premisa 2. Si no estudio para el examen, ¿lo pasaré? ¿Crees que es correcto? Sí, también es incorrecto. ¿Cuál para ti sería la premisa correcta? Pues sería, si estudio para el examen, lo pasaré. Muy bien, gracias. ¿Acá me escuchan? Sí. Bárbaro. Bueno, Sí. quería hacer una aclaración. A ver, uso los videos de lo mejorcito que hay en internet. Acá habría que hacer una aclaración, ¿sí? Es que, si bien está más o menos bien el ejemplo, habría que agregarle, ¿sí?, que implícitamente estaba en los dos enunciados, estaba la afirmación o regla: si estudiás, entonces aprobás, ¿sí? Y luego lo que ellos muestran. Entonces, el caso en que estudié, la conclusión es que apruebo, ¿sí? Faltaba poner eso, porque si no se supone que en lugar de ver la validez de un pensamiento, de un razonamiento, estamos viendo la verdad, ¿sí? Normalmente nosotros, por verdad, por experiencia, sabemos que si estudiamos nos va bien y si no, no siempre pasa así. Pero había que especificar la regla primero, ¿sí? Que la regla es condicional. Si estudias, entonces te va bien. Después el caso particular, y que era lo que anotaba. Si yo estudio, entonces me va bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después por ahí lo anotamos así queda más claro. Pero bueno, ¿se entendió eso? Genial, entonces. Razonamiento científico. Ejercicio 2. Se cuestiona al joven sobre el peso de tres objetos que no están presentes. En el caso que A es más pesado que B y A es más liviano que C, ¿cuál crees que es más liviano de los tres? Si A es más pesado que B, Ajá. y C es más liviano que A. Repito, en el caso que A es más pesado que B y A es más liviano que C, ¿cuál crees que es más liviano de los tres? B. Ok, ¿cómo llegaste a esa reflexión? Pues, entonces digamos que A es más pesado que B y A es más liviano que C, o sea que C es más pesado que A. Entonces quedaría C más pesado que A más liviano que C, y pues quedaría B, que sería siendo el más liviano de todos. Ok, gracias. ¿Se entendió ahí? Sí. No los veo. Bueno, nosotros lo habíamos visto y acá está presente. Esto en lógica se llama regla de transitividad, ¿sí? Creo que así se llama. Que todos ustedes seguro la entienden, que es si A me lleva a B y B me lleva a C, puedo simplificar y decir A me lleva a C. Que en este caso el chico lo acomodó así. Pero otra manera de pensarlo también es en círculos concéntricos, en temas
en términos de clasificación, como les habían dicho antes, que básicamente es, en cuanto al peso, C es más pesado que todo, A y B, ¿sí?, son menores que C, y B es menor que A. Que básicamente es lo mismo, pero cada uno estaría dentro del otro, con lo cual yo derivo que de C me lleva a B. En este punto, y escuchándome, creo que los compliqué un poco más con la explicación, pero ¿se entiende lo de la ley de transitividad? Sí. Sí. Buenísimo. El niño antes esto no lo podía hacer, hasta los 12 años. De hecho, vos le preguntabas, por ejemplo, con palitos, le decís, a ver, ¿qué palito es más grande y cuál más alto? Y te los acomodaba bien, sin ningún problema. Te podía acomodar C a B, ¿sí? Supongamos que C es el más cortito, A el intermedio y el B más largo, ¿sí? O al revés en este caso, ¿sí? Ahora, si vos le decías mentalmente, Juan, como este ejemplo que dio con el peso, con la edad, yo les había dicho en ese momento, Juan es más joven que Sergio y Sergio es más viejo que Roberto, bueno, ¿quién es el más joven? Eso mentalmente no lo podía hacer. A partir de la edad del chico lo puede hacer, que debe tener unos 12 años más o menos. Bueno, entonces seguimos. El más liviano de todos. Ok, razonamiento combinatorio. Ejercicio 3. Tienes 4 fichas de diferente color. Busca la mayor forma de combinarlas. Porque me estaba confundiendo con los colores. Y finalmente, ¿cuántas combinaciones obtuviste? 24 combinaciones. ¿En qué te basaste para realizar las diferentes combinaciones? En que, como eran 4 colores, saqué primero un color el cual me dio 6 combinaciones. Y por planteamiento me tenía que dar cada combinación lo mismo que el otro color. Entonces me dieron 6 combinaciones de cada color, 4 colores, y multiplicados por la 24. Muchas gracias. Bueno, acá era muy interesante. ¿Notaron la diferencia? ¿Pudieron notar la diferencia entre una manera de resolver el problema y luego que cambió de estrategia? Sí. Bueno, lo importante a resaltar, y esto tiene muchas consecuencias para el pensamiento científico y demás, es que en una primera instancia lo que hacía es combinar las piezas de a dos. Iba viendo, digamos, a ojo, por decirlo de alguna manera, cómo lo podía resolver. A ver, acá les muestro el video. ¿Ven?
que va mezclando, va viendo, de a uno en uno, podríamos decir, va comparando. La diferencia es que acá ya tiene un sistema, lo que hace es, dice, bueno, dejo constante, ¿sí?, todas las rojas, dejo constante todas las amarillas, dejo constante todas las negras. Y las otras voy combinando, ¿ves? Cada dos veces dejo constante la celeste, después 2 veces dejo constante la roja, y así. ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, ahí hay una diferencia muy importante, que es la sistematicidad. Empieza a tener un sistema, dice, yo tengo mi objetivo, que es lograr la mayor cantidad de combinaciones posibles, dado que tengo un número potencialmente infinito, por lo menos para mis capacidades, no es infinito, pero sí me excede mis capacidades, voy a ordenarme, ¿sí? Y lo voy a hacer de manera sistemática. Eso es muy importante. Tengan en cuenta que, por ejemplo, y sin irnos muy lejos, nosotros lo hacemos eso, como adultos lo hacemos, para resolver cualquier problema. El científico lo va a hacer más elaborado, pero en el fondo es lo mismo. Yo, por ejemplo, supongamos acá que ahora quiero cargar mi celular, el famoso celular de ejemplo, y no carga, ¿sí? Yo les pregunto, ¿a usted le pasó alguna vez que no les cargó el celular? Sí. ¿Qué hicieron? Sí. Para resolver Volví a el probar de problema. otra forma. ¿Cómo cuál? Di vuelta al cargador y luego lo volví a enganchar. O sea, lo sacás y lo volvés a enganchar. ¿Y cómo supiste que no fue el toma corriente? No sabía. ¿Dudaste en algún momento? No, porque justamente se te resolvió el problema, pero supongamos que no se resolvió el problema y no podías lograr que cargue. Podía ser el tomacorriente o podía ser el cable, ¿sí?, del USB y no el cargador en sí mismo, o podía ser la entrada, ¿sí?, de tu celular, el pin de carga. Tenemos pin de carga, cargador, cable USB o toma corriente, 4 variables. ¿A alguno le pasó que alguna de estas falle? En el caso de recién que era Santiago, que comentabas. Sí. Sí, bueno, en tu caso, por ejemplo, bastó con mover el cargador y empezó a cargar, y hasta ahí estamos todo bien. Pero si no carga, ¿qué más había que hacer? Ver si las otras cosas no fallan. Exactamente, a mí me pasaron todas. Bueno, así que, de hecho, nosotros normalmente lo que hacemos, bueno, pero no cambiamos todas a la vez, vamos cambiando de a una a la vez, mantenemos constante las otras. A ver, voy a ver que no sea el enchufe el problema, entonces agarro y no lo pruebo con el mismo celular, sino que lo pruebo con otro aparato que sé que funciona. Por ejemplo, no sé, con un secador de pelo que tenga ahí, lo pruebo, ¿sí? Con otro elemento, entonces digo, bueno, esto ya está, queda constante, comprobé, y es lo que hace un científico, que esto funciona así, que esto está funcionando, esto lo mantengo constante, voy a variar el resto de las cosas. Lo que hace un científico, por ejemplo, cuando, estudia, se me está por acabar de vuelta el tiempo. Cuando estudia, no sé, una vacuna o cualquier cosa, dice, bueno, a ver, esta droga en determinadas condiciones que voy a dejar constante, a cierta temperatura, a cierta presión ambiental, a cierta edad del sujeto, ¿sí?, y demás, en cierto género del sujeto y demás, bueno, voy a probar esto. Y después vuelven a hacer ensayo, cambian solo una cosa, una medida de la droga, pero el resto de las variables están constantes. ¿Se entiende? Para que no sea el resultado producto de una variación que no tenemos registrada. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Buenísimo. Lo que quería mostrar es que lo hace el niño con las fichas, lo hacemos nosotros cuando cargamos y lo hace el científico de manera más elaborada, más controlada. Pero en el fondo es el mismo razonamiento combinatorio. ¿Sí? Bueno, se nos va a terminar, y todavía falta un poco del video, así que lo que falta lo terminamos de ver la próxima. Y les quería comentar que ahora ya casi terminamos esto, así que viene la parte de la evaluación, creo yo. Tengo pensado, ¿sí?, que se agrupen en grupos. La idea es que cada grupo dé oral uno de los estadios, ¿sí? Así no se les resulta muy complicado. Y a la vez así todos aprendemos. ¿Les parece viable esa manera? Acepto propuestas. Sí. Bueno. Sí.
Bárbaro. Entonces, bueno, la próxima clase va a ser de repaso. Para la otra, que va a ser el jueves que viene, la idea es que en la próxima clase sí que me digan los grupos. Van a tener que ser 4 grupos, no sé, de 5 más o menos cada uno. Por ahí 5 o alguno de 6, ¿sí? La idea es que puedan presentar y en media hora puedan dar el estadio. Primero empezará el grupo del sensorio motor, luego el otro grupo y demás. En media hora que todos más o menos se repartan para hablar y vayan profundizando sobre los temas. Yo este fin de semana, o antes de la próxima clase, ¿sí? Les voy a subir el esquema de cada parte, no es una tarea para que ustedes hagan, sino les mando un esquema sobre cuáles son los puntos importantes de cada estadio, ¿sí? Ustedes lo presentarán y obviamente yo veré si les hago preguntas, alguna que otra, ¿sí? La idea no es matar a nadie, pero sí que queden algunas cuestiones claras, y más que nada, los que estuvieron flojos en el parcial anterior, a eso sí les voy a preguntar un poco más, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, tienen bibliografía en la biblioteca. Yo ahora voy a asumir una carpeta aparte que va a ser complementaria, en donde el que quiere puede profundizar algo más. Lógicamente pueden buscar material de internet y demás, pueden armar un PowerPoint, siempre y cuando sea correcto y no contradigan, ¿sí?, lo que venimos viendo. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo, entonces. Bueno, entonces, como tarea para la próxima clase, piensen en los grupos. Ustedes tienen comunicación entre ustedes, piensen, bueno, Dale. así ya para la próxima, me dicen, Lucas, estamos así, así, así. Y listo. Tengan en cuenta que vamos a arrancar sí en orden con respecto a los estadios. Primero el sensorio motor, después el representacional, etcétera. ¿Sí? Bueno. Bárbaro, hasta acá. Terminamos por hoy, entonces. ¿Alguna duda?